tablas temporales. Tablas en donde les podemos poner ya un nombre y hacer referencia a ellas en otras consultas. Nosotros para nuestras consultas, y eso anótenlo de una vez, para nuestras consultas no vamos a utilizar vistas, ¿sale? Todas las consultas que se hagan, todas las consultas las vamos a hacer con consultas normales, no vamos a utilizar vistas. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, para que no se sorprendan si en la evaluación alguien usa vistas, su ejercicio es tema, ¿vale? Entonces, porque vamos a utilizar solamente consultas normales, no vamos a utilizar vistas, ¿vale? La creación de vistas, les decía, es sumamente sencilla, ¿sale? Porque pues tenemos que darle el nombre de la vista, los atributos que son opcionales, corresponderían a un renombre de atributos y la selección o la consulta que va a almacenar ese, ¿vale? Vamos a poder crear todas las vistas que necesitemos. Y aquí vienen pues los elementos que necesita la vista. Aquí viene el nombre de la vista, ¿sale? Y si se dan cuenta, en este ejemplo pues no tenemos atributos, no tenemos atributos renombrados, pero evidentemente pues esta tabla va a tener un conjunto de atributos. ¿Cuáles van a ser esos atributos? Los que resulten de la consulta que se haga, ¿sale? Y esta tabla que se llama trabaja en uno va a tener como resultado, ¿sale? Toda esta consulta. Se les quedó esto que no era para entregar. ¿Qué regresa esta consulta? Una lista con el nombre y apellido paterno de los empleados que están involucrados en un proyecto, junto con el nombre del proyecto y la cantidad de horas involucradas por el empleado. Ok. ¿Vale? El nombre y el apellido paterno de los empleados que trabajan en proyectos, junto con el nombre del proyecto en el que trabajan y la se dedica. ¿Vale? Eso es lo que nos va a regresar. Entonces, esta tabla que se llama trabaja en uno, pues va a tener atributos nombre, APPAD, nombre P y horas, ¿vale? Entonces va a ser una tabla de grado 4, ¿vale? Y va a tener, pues, a todos los empleados que trabajan en proyectos. Va a tener el nombre y su apellido paterno, así como el nombre y el nombre del proyecto y las horas que le dedica. Eso es lo que va a tener, ¿sale? Entonces, a partir de aquí, nosotros podríamos utilizar ya la tabla trabaja en uno, ¿sale? Ya podríamos hacer un select, por ejemplo, appad from trabaja guión bajo en uno, ¿sale? Porque ya es una tabla temporal, ya es una tabla que tiene un nombre, ya es una tabla a la que nos podemos referir, ya es una tabla como la conocemos normalmente, ¿no? O un esquema de relación como lo conocemos normalmente, que tiene su nombre del esquema y el conjunto de atributos que describen a ese esquema, ¿sale? Ya lo tenemos como lo conocemos normalmente. Entonces, lo que tenemos, digamos, lo que tenemos, si no tenemos vistas, son solamente, les decía, tablas anónimas, tablas que no tienen un nombre, pero que sí tienen un conjunto de atributos. ¿Cuáles? Pues los que resultan de la selección, ¿vale? Los que resultan de mostrar pues, la información en donde estamos interesados. ¿Sí está claro, muchachos? Ok. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sale? Entonces vamos a crear una vista que se llama infodepto. Y aquí sí tenemos esta parte de los atributos, ¿sale? Entonces, esta parte de los atributos, pues está puesta aquí. Entonces, no es más que hacer un renombre, ¿sale? De los atributos que resultan de esta consulta. Pues ya saben que al hacer un renombre tenemos que mantener el grado de la tabla original, ¿sale? Incluso aquellos atributos que no se renombran pues tienen que aparecer para mantener la consistencia, para mantener el orden y para mantener el grado de la tabla, ¿sale? Entonces, aquí, nombre de, fíjense, lo estamos renombrando como nombre guión bajo depto. Este camp asterisco lo estamos renombrando como el número de empleados. Y este sum salario lo estamos renombrando como sal total, ¿sale? Entonces, fíjense que, o sea, es un renombre uno a uno en cada uno de los atributos. Y lo que va a contener esta tabla infodepto es toda esta consulta. ¿Qué nos regresa esta consulta? Una lista con el nombre de cada departamento junto con la cantidad de empleados que forman parte de él y el salario total del departamento. Ok, entonces nos va a regresar el total de empleados por departamento, así como el total del salario que se paga a todos esos empleados. ¿Sale? Eso es lo que nos va a regresar, lo que Ángel sí, Ángel, ¿verdad?
nos acaba de decir, eso es lo que nos va a regresar, ¿sale? Entonces, otra vez, a partir de aquí ya podríamos utilizar la tabla infodepto, ¿sale? Para poder hacer operaciones. Ahora, hay que tener cuidado con las vistas, ¿sale? Y bueno, y eso es una tarea eh, compleja para el sistema gestor, ¿sale? Pues dado que estas ya son tablas, ¿sale? O sea, tablas que tienen un nombre y tablas que tienen un conjunto de atributos, nada impide, ¿sale? Que podamos llevar a cabo operaciones sobre las tablas, ¿sale? O sea, nada impide, por ejemplo, que podamos borrar una tupla o un conjunto de tuplas o que podamos insertar tuplas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con todas estas cuestiones porque finalmente, pues, van a tener repercusiones en las tablas originales. ¿Sale? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, por eso hay que tratar de trabajar, digamos, en la medida de lo posible, con todas las tablas base, ¿sale? Y pues nada más generar vistas para hacer reportes, ¿sale? Para mostrar la información. ¿Está claro hasta aquí, muchachos? Sí, ¿Dudas? por favor. No. ¿No? Ok, bueno, entonces, con esto vamos a terminar por el momento SQL. Vamos a hacer un switch otra vez a los temas de diseño de base de datos, ¿sale? Pero antes de eso, voy a... Déjenme. Ay, no, vamos a revisar los exámenes, ¿sale? Para que ya les empiece a dar sus hojas de revisión y empecemos a hacer la revisión de calificaciones. Entonces, de buscar nada más el examen del primer parcial para revisarlo. Déjenme ver. Por si tienen alguna duda, ¿sale? Y para decirles sobre el ejercicio, ¿sale? Ok, entonces, la primera pregunta era proporcionar un ejemplo completo de dato, ¿sale? Ok, ¿qué necesitamos para tener un ejemplo completo de dato? Información y contexto. Información ¿Información solamente? con Y contexto. contexto. El contexto. Entonces, muchos pusieron nombre del alumno. Ajá, pero eso es nombre, eso es simplemente información, porque no pusieron en qué contexto necesitan o para qué contexto necesitan ese nombre del alumno, ¿sale? Entonces, ojo con eso, ¿sale? Para que pudieran tener completa o para que pudieran tener bien esta pregunta, necesitan dar bien el contexto, ¿sale? O sea, ¿cuál es el contexto? No pueden dejarlo así como a interpretación de quien lo está leyendo, ¿sale? Entonces necesitan indicar cuál es el contexto. Entonces, ¿claro hasta ahí? Sí. Ok. Segunda, ¿qué implicaciones tiene o cómo influye el propósito de la base de datos en la creación del modelo de datos? Pues porque el propósito de la base de datos nos va a dar requerimientos de información. Saber para qué queremos nuestra base de datos nos va a permitir saber qué es lo que tenemos que almacenar. Saber que necesito, por ejemplo, mi sistema de calificaciones para calcular o para tener el registro de calificaciones finales, pues me va a permitir saber que necesito calificación parcial 1, calificación parcial 2, calificación parcial 3 y que la calificación final es el promedio de esas calificaciones, ¿sale? Y que además, pues, cuáles son los datos del alumno que necesito almacenar, ¿sale? Entonces, saber el propósito me permite saber qué cosas son las que voy a almacenar, ¿sale? Siguiente pregunta. ¿Por qué es útil que los metadatos describan la estructura de la base de datos? Aquí lo que muchos hicieron fue describir qué eran los metadatos, ¿vale? Y no les estaban preguntando qué son los metadatos, sino por qué es útil que describan la base de datos. De hecho, ya les estaba diciendo en la misma pregunta qué son los metadatos, ¿vale? Son aquellos que describen la base de datos. Entonces, ¿para qué son útiles?
para tener sistemas gestores de propósito general, ¿sale? Porque, y esta fue una pregunta que estuvimos tratando de responder a lo largo de varias clases, ¿sale? Como tareas que no eran para entregar, pero que al final no hacían las tareas y no pudimos terminar de responderla adecuadamente, porque realmente la respondimos, ¿sale? Entonces, ¿por qué es útil? Pues porque nos va a permitir a tener sistemas gestores de propósito general, ¿sale? Eso lo vimos cuando analizamos los sistemas gestores de propósito general y los de propósito específico, ¿sale? Entonces, un sistema gestor de propósito específico está casado con un conjunto de metadatos, ¿sale? Si cambian los metadatos, cambian todos los programas que utilizan a estos metadatos. El que los metadatos describan a la base de datos, ¿sale? O describan la estructura de la base de datos, lo que nos hace es poder tener sistemas gestores de propósito general, ¿vale? Esa es la utilidad que tiene los metadatos, ¿vale? Más allá de describir precisamente a la base de datos, ¿vale? Entonces, esa era la siguiente pregunta. Luego, siguiente, tres tipos de usuarios de base de datos. Bueno, pues ahí tenían para describir los que ustedes quisieran. El administrador, el analista, el programador, el diseñador, otros usuarios, ¿no? Usuarios finales, y tenían varios tipos de usuarios finales, ¿vale? Entonces, ahí pues nada más tenían que describirlas brevemente. Luego la siguiente, ¿qué aspectos de la base de datos se desarrollan durante el diseño? Pues el diseño lógico y el diseño físico, ¿sale? Eso es lo que se durante la diseño físico, ¿vale? De la base de datos. Luego, ¿qué procesos se requieren tanto internamente como externamente para ejecutar una transacción programada? Esto tiene que ver con el sistema gestor, con los módulos del sistema gestor, ¿vale? Primero tienen que saber qué es una transacción programada. Entonces, una transacción programada es aquella que puede utilizar un usuario paramétrico. ¿Qué es un usuario paramétrico? Pues aquel que puede interactuar con el sistema solamente con las opciones que el sistema le brinda, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos internamente para hacer una transacción programada? Pues primero que el programador diseñe el programa de aplicación para esa transacción programada, ¿vale? Y que internamente, cuando esta transacción se ejecuta, ¿sale? Pase por el preprocesador para que separe el código del lenguaje anfitrión del código de base de datos. Se compile cada uno de estos códigos en su respectivo compilador, se genera el código objeto, se unan en un solo código objeto y entonces sí, ya el usuario paramétrico puede hacer uso de esa transacción programada, ¿sale? Entonces ese es todo el proceso que se necesita para realizar una transacción programada, ¿sale? Siguiente pregunta. Lenguajes del sistema gestor. Bueno, nada más era mencionarlos. Entonces tenemos el de definición de datos, el de definición de almacenamiento, el de manipulación y el de creación de vistas, ¿vale? Entonces, solamente era mencionarlos, ni siquiera había que explicarlos. Clasificación de modelos de datos, alto nivel, bajo nivel y de representación, ¿vale? Y aquí lo que muchos pusieron fueron los criterios de clasificación de los sistemas gestores de base de datos. Y entonces pusieron el de red, el de relacional, el orientado a objetos y tal, ¿vale? Esos no son los criterios de clasificación de los modelos de datos, ¿vale? Entonces esos son tipos de modelos de datos, pero la clasificación son alto nivel, bajo nivel y de representación o implementación, ¿vale? Entonces, déjenme ver. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no hayamos visto? Todo lo vimos, ¿verdad? Y con lo que vimos podían responder pues las preguntas que se les estaban haciendo, ¿vale? Y finalmente tenemos ya nada más el diagrama entidad-relación. Bueno, aquí tenían que haber obtenido varias entidades, ¿vale? Entonces teníamos la entidad curso, ¿vale? Teníamos la entidad edición del curso, que es, de hecho, es una entidad débil, ¿vale? Es como lo que pasa con la escuela. Tenemos el curso de base de datos, pero tenemos el curso de base de datos que se da de julio a diciembre del 2020, por ejemplo, o tiene un periodo en el que se da una edición del curso, ¿sale? Entonces, o una instancia, si quieren verlo así, del curso. Entonces, teníamos cursos como una entidad, ¿sale? Edición como una entidad débil, ¿sale? Teníamos también al empleado,
que es el que toma los cursos. Teníamos un vínculo recursivo que es prerequisito, ¿sale? En cursos, ¿sale? Fíjense que se necesitan cursos, no en edición. Y tenemos vínculos impartido y recibe, ¿sale? Impartido entre curso y edición, o sea, una edición de un curso o un curso se imparte en una edición, ¿sale? Vínculos recibe e imparte, ¿sale? Que también deberían de relacionar a los empleados con las ediciones del curso. Y muchos de ustedes lo que hicieron fue relacionar a los empleados con los cursos directamente, ¿vale? Y no, o sea, tenemos cursos normales, base de datos, sistemas operativos, tal, tal, tal. Y en cada uno de los semestres, pues un determinado profesor imparte un curso, ¿sale? Imparte una edición de ese curso, ¿sale? Pero bueno, ahí hice algunos ajustes para que si no lo tenían así, lo tenían con curso, bueno, ya se los tomé, sí, quizá no se los tomé todo completo, pero algo les tomé en cuenta, ¿sale? Entonces, en ese ejercicio, curso valía 1 punto, edición valía 1.5, empleado 0.5, ¿sale? Prerequisito, que era el vínculo el vínculo recursivo 1.5, impartido 0.5, recibe 0.5 e imparte 0.5, ¿sale? Entonces, van a ver en su hojita de evaluación, ¿sale? Después del cuadro del examen, ¿sale? Vienen ahí unos números. Son esos números los que obtuvieron en cada una de esas, de las entidades y los vínculos. Entonces, entidades de las, ¿vale? Del vínculo recursivo, ¿sale? Algunos pusieron otra entidad que era alumno, no hay necesidad de poner alumno, ¿sale? Porque todos los empleados pueden jugar el papel de impartir un curso o pueden recibir un curso, ¿sale? ¿Sí está claro, muchachos? Bueno, entonces vamos a revisar de una vez el examen de segundo parcial, ¿sale? Para que les pueda enviar en un solo correo sus hojas de evaluación de primer parcial y segundo parcial, ¿sale? Entonces, nada más déjenme ver dónde está este ejercicio. Ok. Entonces, el primer ejercicio era trazar un diagrama entidad-relación extendido, ¿sale? Primero, tenían que utilizar la simbología que vimos en clase. Si utilizaron cualquier otra simbología, eso ya les restó puntos, ¿sale? Porque tiene que ser la simbología que vimos en clase, por eso la vemos, ¿sale? Si no, pues les hubiera dejado investigar este tema y que pues cada uno utilizara de acuerdo, la simbología de acuerdo a lo que investigó, ¿sale? Pero lo vimos en clase. Otras cuestiones es que, pues algunos, yo creo que no ponen atención en clase y tampoco revisan bien o revisan así literal lo que hacen, la captura de pantalla, ¿sale? Porque si se acuerdan, en estos diagramas, cuando empezamos a verlo, les dije, ay, este circulito, ¿sale? Me está cambiando aquí lo que tenemos y me aparecía como un más. Y cuando lo corregimos ya le puse la O, le puse la D y hicimos todo el análisis. Bueno, algunos de ustedes pusieron en el circulito ese más que aparecía ahí en esas notas, ¿sale? Porque seguramente hicieron una captura de pantalla cuando revisaron el tema y vieron que ahí aparecía un más y listo, ahí pusieron un más, ¿sale? Sin ponerse a ver que ahí tenía que aparecer una D o tenía que aparecer una O, ¿sale? Porque eso nos está indicando el tipo de especialización que se está haciendo, si es disjunta o si es traslapada, ¿sale? Entonces, pues ojo también con eso, tienen que ponerse a repasar bien. Entonces, cuestiones importantes ahí, pues teníamos hospital, que es como la entidad general, de ahí dividimos hospitales que son propios y que son alquilados, ¿sale? En los hospitales tenemos todos los datos que son comunes a los hospitales, como son el código, el nombre y el número de camas, ¿sale? Tenemos atributos que son propios para los atributos propios, que son el presupuesto, y los tipos de servicios que ofrece, ¿sale? Entonces, los tipos de servicios son un atributo multivaluado, ¿sale? O si lo querían modelar como una entidad, podían hacerlo, pero pues tenía que ser una relación MAN, ¿sale? Luego, en los hospitales alquilados tienen una relación, ahí no tienen ningún atributo adicional, tienen una relación que es
que está con área central, área territorial, perdón, y tienen una relación, ¿sale? Que es ahí que está asignada, ¿sale? Las áreas tienen sus atributos, que es el código, la superficie y el número de habitantes, ¿sale? Luego tienen una relación porque dice que los hospitales brindan atención general a las personas aseguradas. Ahí tienen otra entidad que son los asegurados, ¿vale? Y entonces los asegurados tienen una relación con hospital, ¿vale? No con hospital propio o con hospital alquilado, es directa con hospital, ¿sale? Porque eso es la atención que les brinda. Luego, dice, cada asegurado pues registra su RFC, su CURP, su nombre, fecha de nacimiento y un número que lo identifica como asegurado. Entonces, ahí pues tenían todos esos atributos, pero el número de asegurado, ese es el código, ¿sale? Más bien, ese es su llave. Ahora, tenemos otra entidad que dice que es de las pólizas de seguro, se requiere conocer la descripción, entonces ahí tenemos otra entidad que es póliza, ¿sale? Y entonces tiene la descripción, el periodo de vigencia y se identifican por un número de folio junto con el número del asegurado. Entonces ahí lo que nos está describiendo esa relación es que póliza es una entidad débil cuya entidad propietaria es el asegurado, ¿sale? Y su llave parcial es el número de folio, ¿sale? ¿Sí está claro hasta ahí? Perfecto. Ok, bueno, entonces voy con la segunda parte del examen. Un segundito. Ay, no. ¿Dónde está? Ok. Esta era la transformación del modelo entidad relación extendido al modelo relacional, ¿sale? Y aquí creo que es donde empezaron como pues, los mayores errores para muchos de ustedes, ¿vale? Entonces, aquí pues simplemente todo lo teníamos que pasar como esquemas de relación, ¿sale? Bueno, todo lo que fuera conveniente. Entonces teníamos participante, trabajador, socio, asalariado, voluntario, y proyecto. ¿Sale? Esas son de entrada todas las entidades que tenemos. Para participante, pues tenemos su nombre y su RFC. Para el trabajador, tenemos el RFC, ¿sale? Para el socio, tenemos el RFC, ¿sale? Y la dirección, porque aparte de todo, acuérdense cómo íbamos a transformar todas estas estructuras de especialización. Vamos a transformar cada una por separado. Vimos 3 formas de transformación, ¿sale? Pero dijimos que íbamos a considerar a aquella que nos diera un buen diseño de la base de datos. Y el tener el buen diseño de la base de datos es tener todo por separado, ¿sale? Entonces, heredando solamente la llave primaria de la clase, ¿sale? O de la superclase. Entonces, por eso RFC, por eso socio tiene dirección y el RFC, trabajador solamente, bueno, en este momento tiene el RFC, ¿sale? Socio tiene dirección y la fecha de nacimiento, pero la fecha de nacimiento separada, porque es un atributo compuesto, entonces tiene día, mes y año, ¿sale? Errores ahí, hubo gente que puso fecha de nacimiento y todavía puso día, mes y año, ¿sale? Entonces eso es incorrecto, porque los atributos compuestos se transforman como sus partes componentes, ¿sale? Entonces, aguas con eso. Luego, asalariado pues tiene que heredar lo que hereda de trabajador. ¿Qué hereda de trabajador? ¿O qué tiene trabajador? Pues el RFC, ¿sale? Y el RFC es la llave. Entonces, el asalariado tiene que tener RFC y retención. Y voluntario tiene que tener RFC, edad y horas, ¿sale? Porque va arrastrando la llave. Entonces, errores ahí también, pues no arrastraron la llave, no propagaron la llave, ¿sale? Y algunos no pusieron, no subrayaron cuál es la llave. Entonces, eso, acuérdense que de entrada les dije que ya iba a estar completamente mal, porque pues todos los esquemas de relación necesitan tener su llave, ¿sale? Luego, asociación, pues tiene que tener la denominación y el RFC. No puede tener tipo, porque tipo es un atributo multivaluado. Ese se transforma en otro paso o en otro momento, ¿sale? Pero tipo no lo puede tener directamente porque tipo es un atributo multivaluado, ¿vale? Y luego viene proyecto, ¿sale? Que proyecto tiene el número, el objetivo y el RFC de la asociación, ¿sale? De entrada.
Solamente estamos ahorita, digamos, como en el primer paso. Entonces, de entrada tiene que tener el RFC de la asociación porque esa es su propietaria, ¿sale? Entonces, eso de entrada. Luego, tenemos, por ejemplo, el vínculo 1AN entre asociación y trabajador. Bueno, pues tenemos que pasarle la llave del 1 al lado N. Entonces, tenemos que pasarle el RFC de la asociación al trabajador. No como parte de la llave, pero sí como una llave foránea. Entonces, trabajador al final termina con dos RFC, el RFC del trabajador y el RFC de la asociación, ¿sale? Luego tenemos, creo que es el único vínculo 1N que tenemos, ¿sale? El otro vínculo 1N que tenemos es un vínculo identificador. Luego viene un vínculo MAN que es formada, ¿sale? Entonces, ahí en esa esquema de relación formada, pues tiene que estar el RFC del socio y el RFC de la asociación, porque es un vínculo MAN, ¿sale? El otro vínculo 1AN que tenemos es el vínculo recursivo, es parte. Entonces, en proyecto tenemos que tener la otra llave de proyecto, pero la llave de proyecto es el RFC de la asociación y el número de proyecto. Pues tenemos que también tener esos otros atributos, ¿sale? Porque acuérdense que hay que pasar la llave del lado 1 al lado N, ¿sale? Entonces ahí van dos atributos. Problemas ahí, solamente pasaron uno, ¿sale? Entonces ese esquema pues ya estaba mal, ¿sale? Y luego les decía, pues ya nada más finalmente hay que transformar el atributo multivaluado tipo, que eso se hace creando un nuevo esquema de relación, ¿sale? Con tipo, digamos, y el RFC de la asociación y ambas como parte de la llave, ¿sale? Entonces ahí les quedaban 9 esquemas de relación, ¿sale? Y digamos la décima parte o lo que completa a los 10 puntos son las restricciones de integridad referencial, ¿sale? Entonces, no califiqué, a pesar de que debí de haberlo hecho y que se los había dicho, no califiqué como que está bien o está bien, ¿sale? O sea, no lo hice así. Fui calificando esquema por esquema y entonces por esquema fui viendo si estaba bien o estaba mal, ¿sale? Con un esquema que tuvieran mal, ya las restricciones de integridad referencial pues ya no valían, ¿sale? Porque pues iban a estar mal las restricciones de integridad referencial, pero fui calificando esquema por esquema, ¿sale? A pesar de que lo que debí de haber hecho es o la base de datos está bien transformada o la base de datos está mal transformada, ¿sale? No había de otro, pero bueno, consideré ahí cada una de las relaciones. Claro. Sí, profesor. Bueno, entonces vamos con la última parte. Y la última parte era álgebra relacional. Álgebra relacional realmente estaba muy sencillo porque no me acuerdo si ustedes ya se los dije, pero el primer ejercicio y el último ejercicio los hicimos en clase, ¿vale? No los hicimos directamente obteniendo esa información, me parece, pero los hicimos en clase, ¿sale? Entonces, en el primer ejercicio les pedían el nombre de todos los empleados, el nombre de los proyectos en los que trabaja y el número de horas que le dedica a cada uno. Había una nota ahí, ¿sale? Recuerde que puede haber empleados que no trabajen en proyectos o que no trabajan en proyectos. Y de todas formas queremos el nombre de todos los empleados. Entonces, lo que tenían que hacer ahí era una reunión externa izquierda y en el lado izquierdo tenía que estar empleado, ¿sale? ¿Qué pasó ahí? Bueno, algunos la verdad es que tienen serios problemas con álgebra porque ponen, por ejemplo, un operador de selección, pero le ponen una lista de atributos, ¿vale? Bueno, eso se los dije desde el principio, desde que empezamos a ver álgebra, les dije, ese es un error común, por favor tengan cuidado, ¿sale? Porque la operación pues termina siendo una quimera. Ya no sabes si es una selección o es una proyección, o sea, no sabes si es una selección porque ese símbolo tiene o es una proyección porque el argumento que tiene no es una condición, es una lista de atributos, ¿vale? Bueno, pues entonces desde ahí. Otras cuestiones, por ejemplo, como que se les olvidó poner la fuente de datos, ¿vale? Entonces, no sé, hacían la selección de sexo igual a F, pero ya no le ponían si era de empleado o de qué tabla era, ¿vale? Eso digamos, de manera general. Y después, pues muchos lo que hicieron fue hacer como la reunión normal entre empleado y proyecto y trabaja en, ¿sale? Eso fue lo que hicieron, pero eso no les da a todos los empleados, ¿vale? Eso les da solamente a los empleados que trabajan en proyectos. Y eso no era lo que se les pedía, ¿sale? Cuando hicimos el ejercicio de reuniones externas,
incluso les expliqué cuál es la diferencia entre pedir esto, los empleados que trabajen en proyectos, a pedir a todos los empleados que junto con el proyecto en el que trabajen, si es que trabajan en algún proyecto, ¿sale? Bueno, digamos, en el equivalente en su momento con el ejercicio, ¿sale? Entonces, eso lo vimos. Luego, el siguiente ejercicio, ¿sale? Que era obtener el número total de empleados que trabajan en más de 2 proyectos, pues aquí tenían que hacer uso de funciones agregadas, ¿sale? Y podían utilizar solamente el esquema trabaja en, agrupan por el número de seguro social del empleado, cuentan, ¿sale? Y después sacan aquellos que tengan mayor que 2, ¿sale? Y vuelven a contar si quieren, para sacar el total de empleados que tienen, que trabajan en más de en más de 2 proyectos, ¿sale? Pero eso era lo que tenían que hacer. Entonces, algunos ahí hicieron sumas, por ejemplo, y pues las sumas no nos van a funcionar, porque si suman, no sé, el número de seguro social, pues exactamente están haciendo eso, sumar números de seguro social, no contar, ¿vale? Bueno, eso en quien resolvió la consulta, en quien hizo otras cosas, pues no ocupó, por ejemplo, funciones agregadas o no ocupó los atributos de agrupación, por ejemplo, ¿sale? Pero bueno, vimos la cuenta y vimos, vimos, por ejemplo, obtener el total de empleados de la compañía, ¿sale? O sea, al menos la primera parte lo hicimos e hicimos un ejercicio que decía obtener el total de empleados por departamento, ¿sale? Creo que el salario también era. Entonces, ya por lo menos habíamos hecho la primera parte, ¿sale? El contar. De ahí, pues ya nada más tenían que sacar ese atributo que fuera mayor que 2, ¿sale? Entonces, con eso ya tenían resuelta la consulta. Luego, la siguiente, ¿sale? Que era obtener el total de horas que se le dedica a cada proyecto. Esa era mucho más sencilla, ¿sale? Digamos, la complejidad o la parte más elaborada estaba en que tenían que listar el nombre del total de horas. Esa era la tabla que tenían que entregar, ¿sale? Pero pudieron haber hecho desde la tabla trabaja en agrupando por proyecto y sumando ahí sí las horas que se le dedica, ¿sale? Y de esa tabla simplemente reunirla con proyecto y listo para sacar el nombre del proyecto. Entonces, no, tampoco estaba tan complicado, ¿sale? Y finalmente, la última, ¿sale? De hecho, no tenía mucho que la habíamos hecho. Obtener a los empleados que no trabajan en proyectos, ¿sale? Eso simplemente tenían que ser una diferencia de conjuntos, ¿sale? A empleado quitarles los de trabaja en y listo. Con eso ya sabían a los empleados que no trabajan en proyectos. Podrían, por ejemplo, haber hecho la proyección de empleado y la proyección de NSS en empleado y la proyección en trabaja en, hacer la diferencia entre esas dos y después ya nada más si querían dar el nombre, pues relacionarla con la tabla empleado para dar toda la información de los empleados, ¿vale? Esa la hicimos, ¿vale? La hicimos en un ejercicio, hicimos la diferencia de conjuntos, ¿vale? Entonces, pues ya de hecho la habíamos resuelto también. Creo que esa vez la hicimos con los gerentes que no tienen dependientes o los empleados que no tienen dependientes, algo así, ¿vale? Entonces, también la resolvimos en clase. De ahí, digamos, el tiempo que se le asignó a ese ejercicio, ¿sale? Porque lo único que tenían que hacer era una diferencia de conjuntos. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Algo que no hayamos visto? Bueno, entonces, con todo lo que vimos, ¿sale? El examen, todos los exámenes se podían resolver, ¿sale? Y realmente estaban muy sencillos, no eran muy complicados de resolver, ¿sale? Entonces, pues lo que voy a hacer ahorita es enviarles las hojas de revisión, ¿sale? De examen. Revisen, por favor, digamos, es un resumen de las calificaciones, ¿sale? Entonces, si vienen sus calificaciones, déjenme ver más o menos cómo está. Si vienen sus calificaciones, denme un segundo, denme un segundo. Este es el 13M2. Sí, Ok. Entonces, para el primer parcial,
tareas del primer parcial fueron la investigación sobre el propósito de los sistemas de base de datos. Ah, ok. Ahí lo que hicieron muchos de ustedes fue poner paja, paja, paja y más paja. ¿Sale? Entonces describieron que era una base de datos y que el sistema gestor de base de datos y un montón de cosas que no se les pidió. ¿Sale? Para al final describir en 3 líneas que el propósito de las bases de datos es almacenar información. Eso fue lo que pusieron. ¿Sale? Y eso se los dije desde que les dejé esa tarea. Más allá de que el propósito de las bases de datos sea almacenar información, ¿para qué queremos las bases de datos? ¿Sale? ¿Para qué queremos que almacenen la información? Pero pues tampoco me hicieron caso, ¿sale? Y entonces tienen que ver que con todas estas nuevas aplicaciones que tenemos, ¿sale? Y que son súper cotidianas ya para todos, ¿sale? Pues el propósito de almacenar la información es poder explotar la información, ¿sale? ¿Para qué, por ejemplo, o por qué puede Amazon darnos recomendaciones de productos? O hacernos Netflix recomendaciones de películas. Pues porque está explotando la información que está almacenada en las bases de datos. ¿Vale? Entonces, ahí, pues básicamente ese es el propósito de almacenar la información. ¿Vale? Entonces, hicieron un montón de cosas. Desafortunadamente también en ese montón de cosas, acuérdense que se evalúa la ortografía y la redacción. Entonces, pues aparte de que hicieron la tarea que no correspondía, o sea, que no respondía a la pregunta o no respondía a las necesidades de la tarea, pues a la hora de escribir tampoco tuvieron mucho cuidado en las faltas de ortografía y pues fueron perdiendo puntos. ¿Vale? Entonces, cada 10 faltas de ortografía en primer parcial, acuérdense que es un punto menos. ¿Vale? Entonces, eso con la primera tarea. Y la segunda tarea, la investigación sobre arquitecturas cliente-servidor y centralizada. Bueno, ahí básicamente lo que todo el mundo hizo fue un copy-paste. ¿Vale? Pero bueno, no fui tan estricta, digamos, en ese sentido, pero fue básicamente lo que hice. ¿Vale? Tarea que leía era la tarea que ya había leído del equipo anterior. ¿Vale? Los mismos ejercicios y del mismo lugar de donde todo el mundo las saca. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. Luego, en el proyecto, ¿sale? Pues hubo personas que de proyecto, ¿sale? No pusieron todos los requerimientos que se habían pedido, ¿sale? Sobre todo, por ejemplo, en la parte de productos, hubo quien no hizo diferenciación, por ejemplo, de los tipos de productos que teníamos. Nadie, por ejemplo, por más que les dije, ¿no? Es que entre más información tenga del producto, pues más ventas voy a tener. Por ejemplo, información de premios, ¿no? Casi nadie o prácticamente nadie registró, por ejemplo, información de premios de los productos. ¿Sale? Registraron información, otro tipo de información, pero no registraron esa que era pues la parte sustancial y que si se dan cuenta está relacionada con la parte de la tarea, del propósito de los sistemas de base de datos, ¿no? O sea, ¿para qué quiero almacenar la información? Pues para poder tener más ventas, para poder mejorar mi empresa, ¿vale? Entonces, o sea, todo iba relacionado, ¿vale? Pero pues necesitaban sentarse a hacerlo adecuadamente, pues para que lo pudieran tener, ¿sale? Entonces, ahí, pues, digamos que no les fue tan mal en calificaciones, ¿sale? Pero sí les hace falta, o sí les hacía falta, registrar varias cosas, ¿sale? Luego, la hoja del segundo parcial, déjenme, les digo cómo está la hoja del segundo parcial. ¿Dónde está? Aquí está. Viene lo mismo, ¿sale? El examen, pero viene el resumen, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, cada examen valía 2 puntos, ¿sale? Entonces, para completar el 60% que valía este examen. Entonces, ya viene la calificación para los 2 puntos, ¿sale? Así que si alguien ve que tiene 1.5, bueno, pues tiene 1.5 de 2 puntos posibles, ¿sale? La última columna, ¿sale? Tiene un guión. Es que cuando diseñé el formato del examen estaba pensando en otro tipo de examen, en otro tipo de evaluación que les iba a hacer,
¿sale? En donde pues iba a poner ahí el porcentaje de la evaluación, pero al final pues, nada más es sumar los dos puntos de cada uno de los exámenes, ¿sale? Entonces, donde dice total de examen, ahí está el total de su examen. Luego viene la calificación de las tareas. Ahorita les platico de las tareas. Entonces, aquí fueron 4 tareas. Viene la calificación de cada una de esas tareas, el total de las tareas y el porcentaje que tienen de esas tareas, ¿sale? Luego viene el proyecto. El proyecto fue el modelo de entidad de relación extendido, el modelo relacional, ¿sale? Y y pues ahí ya la calificación del proyecto, ¿sale? Déjenme ver porque creo que me equivoqué aquí a la hora de hacer la hoja. Bueno. Y bueno, luego viene la parte final, ¿sale? Entonces en la parte final, pues ya viene el total del proyecto, ¿sale? Déjenme, les voy a enviar nada más la del primero porque creo que aquí me equivoqué a la hora de generar las hojas. Bueno, pero les voy a comentar tareas del segundo parcial, ¿sale? El examen ya lo vimos. Ahora, las tareas del segundo parcial, ¿vale? ¿Dónde están? Aquí está. Una de ellas fue hacer el resumen. Ok, bueno, entonces les decía, ahí la cuestión con las tareas, ¿sale? Una de las tareas era hacer el resumen del artículo, ¿vale? Entonces, en ese resumen del artículo hubo gente que hizo traducciones literales, ¿sale? Entonces, 17 páginas para un resumen no es un resumen, es una traducción, ¿vale? Entonces, y aparte de todo, o sea, aparte de todo, otra vez, ni siquiera revisaron la traducción, ¿sale? Entonces, pues hubo faltas de ortografía, hubo errores en la redacción, hubo errores, por ejemplo, que tradujeron el párrafo, pusieron la imagen del ejemplo que venía ahí y pues la redacción con la imagen del ejemplo no corresponden, entonces eso es un error también, ¿sale? Entonces, pues ojo con eso, ¿sale? La segunda tarea, déjenme ver cuál fue. Ay, ay, ay. Denme un segundo, ¿eh? Segundo parcial. Ajá, entonces la primera tarea fue el resumen, la segunda fue el ejercicio modelado de entidad relación extendido, que fue la de el campeonato de ajedrez, ¿vale? Entonces, pues ahí, digamos, ya he comentado que hay cosas que por ejemplo, la parte de especialización y generalización es lo más importante junto con las entidades débiles, ¿sale? Luego el ejercicio de transformación, ¿sale? Igual, algunos no lo transformaron bien, eso ya se los había comentado desde que les empecé a decir que tenían que repasar la transformación, ¿sale? Porque desde ahí se vio que algunos no transformaron bien. Lo mismo con los ejercicios de álgebra relacional, ¿sale? Entonces, pues esos fueron las tareas, ¿sale? Y pues ya verán en su momento las calificaciones, ¿sale? Les voy a enviar solamente la hoja de primer parcial porque creo que me equivoqué a la hora de generar las hojas de segundo parcial. Entonces, para que no haya así como detalles que se nos vayan, voy a revisar las hojas de segundo parcial, ¿sale? Pero mientras les voy a enviar las hojas de primer parcial, ¿sale? Para revisando su calificación de primer parcial, ¿sale? Entonces, vamos a ver, activen sus cámaras, porque no sé quién está poniendo atención y quién no. Entonces, voy a ir, para no, digamos, no perder tiempo también con la clase, voy a ir compartiendo las notas de la clase, ¿vale? Saco. Voy a ir compartiendo las notas de la clase, entonces en lo que ustedes van anotando, yo voy enviándoles por correo las hojas de evaluación de primer parcial, ¿sale? Para que veamos si tienen alguna duda, pues ya resolvemos las dudas de primer parcial y ya tenemos calificación de primer parcial, ¿sale? Entonces, déjenme sacar las notas. Entonces vamos a ver, vamos a empezar a ver dependencias funcionales.
Aquí está. Ok, entonces voy a ir compartiendo estas notas y estén atentos, por favor, para ahorita que les vaya nada más confirmando su correo, ¿sale? Para irles enviando la hoja de primer parcial. Entonces voy a compartir esto. ¿Ya ven las notas? Ya, profesora. Ok, entonces vayan anotando, muchachos, y yo voy generando los correos, ¿sale? Anotamos esto. Gómez Basurto está, ¿vale? Su calificación, ¿vale? Y si hay alguna duda, la revisamos, ¿vale? Si dicen, no, pues sí, está, parece que todo está bien, pues entonces ya, digamos, ahorita vemos qué hacemos, ¿sale? Pero si hay alguna duda, la revisamos, ¿sale? Entonces, voy a ir por lista para ver si tenemos duda, para ver quién que quedarme a trabajar las dudas, ¿sale? A ver, Acosta Cortés, ¿hay alguna duda? No, profesora. ¿No? No. Ok, entonces, lo que van a hacer, los que no tengan duda, ¿sale? Pero solamente ahorita que les vaya indicando, ¿sale? Van a responder el correo que les envié, ¿sale? Y van a poner, recibí mi calificación. Más bien, revisé mi calificación de primer parcial. ¿Vale? Revisé, lleva acento en la segunda E. ¿Sí está claro? Pero ahorita que vaya pasando la lista, van enviando su correo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, gracias. Entonces, Acosta Cortés, ¿alguna duda? No, profesora, todo bien. Perfecto. Entonces, por favor, contesta mi correo, ¿sale? Luego, Amezquita López, ¿alguna duda? Yo sí tengo una duda, profesora. Ok, entonces ahorita me quedo contigo para revisar, ¿sale? Briones Rayo, ¿alguna duda? No, profesora, todo bien. Ok, entonces por favor, contesta mi correo, revisé mi calificación de primer parcial. ¿Listo? Bueno, buen día Hernández, ¿alguna duda? Les digo, con los que tengan duda, pues me quedo al final de la clase, ¿sale? Entonces, las dependencias funcionales no son más que restricciones, ¿sale? O sea, restricciones que nos dicen qué atributos pueden vivir juntos, es decir, qué atributos pueden estar en un mismo esquema, en ese esquema de relación y necesitan separarse, ¿sale? ¿Por qué es importante que veamos esta cuestión de las dependencias funcionales? Porque con base en las dependencias funcionales se hace el proceso de normalización, ¿sale? El proceso de normalización no es más que dividir esquemas de relación que no cumplen con las propiedades que nosotros buscamos, ¿vale? En esquemas de relación más pequeñitos que entonces sí tengan las propiedades que nosotros estamos buscando en nuestra base de datos. ¿Qué propiedades son las que buscamos que tenga nuestra base de datos? Bueno, buscamos que no tenga redundancia, buscamos que no tenga inconsistencia y buscamos que no tenga espacios vacíos por un mal diseño de la base de datos. Ya hemos visto en varias ocasiones, ¿no? Que los valores nulos pues sí son permitidos en nuestra base de datos, ¿no? Y son permitidos pues por muchas razones, porque no aplica ese valor, porque no me valor que existe, ¿sale? O porque un valor nulo representa algún tipo de información para el sistema, ¿vale? Entonces son muchas las razones por las que podemos utilizar los valores nulos, pero es distinto tener valores nulos porque así lo permite el problema a tener valores nulos por un mal diseño de la base de datos, ¿vale? Entonces vimos, por ejemplo, particularmente cuando hicimos las transformaciones de la entidad relación extendido a relacional, que, bueno, pues dependiendo del tipo de especialización que estuviéramos o generalización que estuviéramos transformando, pues íbamos a poder tener valores nulos y eso pues no nos conviene, ¿vale? Entonces lo que buscamos es que no haya valores nulos, ¿vale? Por malos diseños. Entonces,
eso es lo que buscamos, que no tengan nuestros esquemas de relación. Cuando un esquema de relación tiene estos problemas, pues entonces lo que tenemos que hacer es analizar el problema, analizar por qué están pasando estos problemas y separar el esquema de relación para que estos esquemas más pequeñitos pues ya no presenten estos problemas, ¿vale? Entonces, dependencias funcionales es importante por eso, porque es la base de la normalización. Entonces, no vamos a normalizar o no vamos a hacer la división de esquemas de relación con base en corazonadas o con base en que pues, me late que así es, ¿vale? No. Tiene que estar bien fundamentado el proceso, ¿sale? Y este proceso, pues les digo, su base es las dependencias funcionales, ¿sale? Una dependencia funcional, les decía, no es más que una restricción entre los atributos. Por ejemplo, ¿de qué depende el promedio final o de qué depende la calificación final de base de datos, muchachos? De las calificaciones de los parciales. De la cantidad de personas. De las calificaciones parciales, ¿vale? De eso depende. Entonces, si se dan cuenta, hay una restricción entre la calificación parcial 1, calificación parcial 2 y calificación parcial 3 con la calificación final. La calificación final depende de las 3 calificaciones parciales que se obtengan en el semestre. Yo no puedo, como alguna vez les decía, para alguien que sacó 10 en primer parcial, 10 en segundo parcial, 10 en tercer parcial, no puedo poner una calificación final de 8, por ejemplo, ¿vale? Puesto que la calificación final depende de las 3 calificaciones parciales anteriores, ¿vale? Es una restricción. Me dice, depende de este atributo, ¿vale? ¿De qué depende, por ejemplo, el total de ventas o el total a pagar en un supermercado? De las ventas individuales. Del costo unitario de cada uno de los productos que llevemos, de las ventas individuales de cada uno de los productos, ¿vale? Entonces, nadie puede cobrarme, no sé, 500 pesos cuando cada uno de los productos que llevo, ¿sale? Cuesta 50 pesos y solamente llevo 2. ¿Sí me explico? Es una restricción. Entonces, por eso es muy importante para el proceso de normalización y para el proceso de dependencias funcionales conocer el contexto del problema, ¿sale? Porque esas restricciones, esas relaciones entre los atributos nos las da el contexto del problema, ¿sale? ¿De qué depende, por ejemplo, a lo mejor la clave de una cierta localidad? Pues quizá depende del código postal de esa localidad, ¿sale? Todos los que tengan este mismo código postal van a tener en el que esté. Todos los del Estado de México vamos a tener esta clave. Todos los del Estado de Durango van a tener esta otra clave. ¿Sí me explico? Son restricciones que se establecen entre los atributos y esas restricciones no las vamos a conocer de otra manera más que por el contexto del problema. Por eso es muy, muy, muy importante que nosotros conozcamos bien el problema, ¿sale? Que nosotros conozcamos cómo están dadas la interacción entre los atributos para que podamos sacar esas relaciones y esas restricciones. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. Disculpe, Ok. profesor. Sí, dime. Es como cuando, por ejemplo, vas a hacer un pedido en línea y pones el código postal y se te autorrellenan los demás datos, porque esos datos corresponden a esa área postal. Por ejemplo, ¿vale? Por eso se pueden hacer ese tipo de cosas, porque tenemos esas restricciones. Sabemos que si este es tu código postal, entonces los datos que deben de coincidir son todos estos de acá, porque están determinados por esta área postal. ¿Vale? Ese es un ejemplo de estas restricciones, ¿vale? Entonces no te aparecen los de cualquiera, sino los que están relacionados con ese código. Sí, gracias. Ok, entonces, estas restricciones, ¿sale? Pues nos indica, o estas relaciones entre los atributos nos indican las restricciones o las tuplas que podrían formar parte de un esquema de relación. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de las calificaciones. Si un alumno, ¿sale? Uno de ustedes tiene 10 en primer parcial, 10 en primero, 10 en segundo,
esquema de relación, porque son inconsistentes, ¿vale? Porque ante los mismos antecedentes, si lo quieren ver, no estamos obteniendo el mismo consecuente, ¿vale? Porque no es consistente que si alguien sacó 10, 10 y 10, algunas veces tiene 10 final y algunas veces tiene 8 final, cuando la regla es que las calificaciones parciales determinan, o el promedio de las calificaciones parciales determinan la calificación final, ¿vale? Entonces, esa restricción me dice qué tuplas sí pueden formar parte de mi esquema de relación, o qué tuplas sí pueden poblar el esquema de relación, y qué tuplas no pueden poblar, ¿vale? Entonces, estas tuplas, el tener 10, 10, 10, 10 y 10, 10, 10, 8, esas no podrían formar parte del esquema de relación porque son inconsistentes, ¿vale? Entonces, para eso es para lo que nos sirven las dependencias funcionales, ¿vale? Y entonces, si se dan cuenta, las dependencias funcionales son restricciones entre atributos, ¿vale? Decimos o podemos decir que la calificación final está determinada por la calificación parcial 1, la calificación parcial 2 y la calificación parcial 3. O, dicho de otra forma, la calificación parcial 1, la calificación parcial 2 y la calificación parcial 3 determinan a la calificación final, ¿vale? O la calificación final está en función de la calificación parcial 1, la calificación parcial 2 y la calificación parcial 3, ¿vale? Entonces, esas relaciones nos definen restricciones. Ahora, ¿cómo denotamos una dependencia funcional? Pues estamos hablando de conjuntos, estamos hablando de conjuntos de atributos. Entonces, por eso tenemos esta notación para las dependencias funcionales, ¿sale? Decimos que en la dependencia funcional, el conjunto de atributos X determina al conjunto de atributos Y. En nuestro caso, X tendría que ser calificación parcial 1, calificación parcial 2 y calificación parcial 3, y Y debería de ser calificación final, ¿vale? Para que se cumpla lo que les decía. La calificación parcial 1, calificación parcial 2 y calificación parcial 3 determinan a la calificación final, ¿vale? O, en el otro sentido, la calificación final está determinada por la calificación parcial 1, calificación parcial 2 y calificación parcial 3, ¿vale? Entonces, X y Y son conjuntos de atributos, ¿vale? Como conjuntos, pues no están limitados a tener solamente un elemento, ¿vale? Sino que pueden tomar más de un elemento, ¿vale? Por ejemplo, no sé, si la calificación, si las calificaciones parciales también determinaran, por ejemplo, no sé, un nivel de beca, ¿vale? Ah, bueno, pues entonces la calificación parcial 1, la calificación parcial 2 y la calificación parcial 3, que sería lo que aparecería aquí en X, determinan a la calificación final y al tipo de beca, por ejemplo, que van a recibir. ¿Sí me explico? Entonces, X tiene tres elementos, es un conjunto de 3 elementos, y Y sería un conjunto de 2 elementos, ¿sale? Si lo dejamos normal, como que nada más la calificación parcial 1, 2 y 3 determinan a la calificación final, pues entonces X sería un conjunto de 3 elementos y Y sería un conjunto de solamente un elemento. ¿Sí está claro? Sí, está claro. Ok, bueno, vamos a dejarle hasta aquí porque esta parte de aquí, esta restricción es un poquito más elaborada de explicar, ¿sale? Entonces, para no quedarnos a mitad y para poder revisar las dudas que tienen sus compañeros con respecto a su evaluación, vamos a dejarlo hasta aquí.